Discurso quinto: la paganización de las ordenanzas y adoración cristianas. La paganización de las ordenanzas y adoración cristianas. Comienzo leyéndoles el siguiente texto instructivo de San Pablo el Apóstol a Timoteo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé prudente en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto es 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 2 al 4. Y una profecía fulminante de Isaías. La tierra se lamentó, se marchitó, languideció, se marchitó el mundo, languidecieron los pueblos altivos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, cambiaron la ordenanza, quebrantaron el convenio sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron culpables. Por esta causa fueron quemados los habitantes de la tierra y quedaron pocos hombres. Esto es Isaías 24, versículos del 4 al 6. Es concedido o aceptado sin oposición que la religión cristiana era simple en su doctrina y prácticas. Ahora los sacerdotes judíos y paganos de los siglos II y III reprochaban dicha simplicidad. El juicio. Los cristianos no tienen templos, por lo tanto no tienen dioses. Era muy convincente para un pagano. Sin embargo, los apóstoles y creyentes del primer siglo recibieron su visión de Dios el Padre en la persona de Jesucristo, resucitado y ascendido a los cielos, estando ahora a la diestra de Dios, aguardando la hora de su regreso a la tierra en poder y gran gloria. Esto era el sustento de su fe y esperanza, carente de representación visible o ritualista, comparado con la pompa de las ceremonias judías y paganas. De ahí el menosprecio de la religión cristiana por parte de las viejas religiones, sin mencionar la acusación de ateísmo. El Dios de los cristianos era invisible. Por la fe salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como si estuviese viendo al invisible. Esto es Hebreos capítulo 11, versículo 27. Es de suponer que los cristianos buscaran deshacerse de oprobio, lo cual llevaría, lamentablemente, a la incorporación de prácticas extrañas a la religión de Cristo, al grado de ser herejías destructivas. Basándonos en la autoridad de Moshe y en la de la mayoría de las autoridades o eruditos que estudiaron en detalle el cristianismo desde sus orígenes, puedo decir con total convencimiento que los obispos cristianos diseminaron deliberadamente supuestos ritos sagrados con el fin de que los judíos y paganos fueran menos críticos hacia ellos. De la mano de esta triste decisión va el mostrar que no somos tan distintos, o sea, muchos de estos ritos tuvieron como doble propósito mostrar a los locales que esta nueva religión también contaba con artefactos litúrgicos similares a las religiones mayoritarias. La ordenanza de la Santa Cena fue una de las primeras que sufrió notorios cambios en este sentido, la cual al poco tiempo se corrompió, pasando de ser una observancia conmemorativa a un sacrificio místico, lo cual vamos a desarrollar en detalle en este discurso. En el espíritu de estas adaptaciones y con el propósito de darle más dignidad a la religión cristiana, las iglesias de Oriente
fingieron misterios similares a las religiones paganas, tomaron nombres similares para las instituciones y ritos, y limitaron la participación de los llamados ritos de los misterios solamente al clero sacerdotal. Este sincretismo comenzó en las provincias orientales del Imperio Romano y en tiempos de Adriano, quien primero introdujo los misterios griegos entre los latinos entre los años 117 y 138, se diseminó entre los cristianos del oeste. Una gran parte de las observancias e instituciones cristianas, incluso en este siglo, habían tomado el aspecto de los misterios paganos. De igual manera, muchas ceremonias y costumbres egipcias fueron adoptadas. Esto lo encuentran en Mosheim's Institute, volumen 1 o libro 1, el siglo II, parte 2, capítulo 4, páginas 133 y 134. Todos los monumentos del siglo III muestran que hubo un gran aumento de ceremonias en la iglesia, debido a la pasión predominante por la filosofía platónica. De ahí surgieron exorcismos públicos, la multiplicación de ayunos, la aversión al matrimonio y las dolorosas austeridades y penitencias que se imponían a los transgresores. Esto está en la misma referencia, pero en el siglo III, la parte 2, capítulo 4, la página 188. Epítome de los principios y ordenanzas cristianas. Ahora demos una mirada más de cerca a estas cuestiones. Hagamos un epítome de los principios y ordenanzas del cristianismo según el Nuevo Testamento. 1. Fe en Dios el Padre, en su Hijo unigénito Jesucristo como el Redentor y Salvador del mundo, y en el Espíritu Santo. Estos tres personajes unidos en propósito y voluntad constituyen una perfecta deidad. El solo objeto de adoración del ser humano, expresada en obediencia y en sus mandamientos y ordenanzas. Las ordenanzas exteriores o sacramentos de la fe eran: 1. El bautismo en el agua para la remisión de los pecados. 2. Imposición de manos para conferir el don del Espíritu Santo, efectuando así la unión del espíritu del hombre con el de Dios. Y 3. La Santa Cena o sacramento memorial para la perpetuación de la memoria del Señor Jesús, la unión con Él y la retención constante del Santo Espíritu. El bautismo. Se administró el bautismo por inmersión, del griego baptein, sumergir, hundir, ahogar, eismo, actividad, doctrina, sistema, del cuerpo del candidato en el agua durante la mayor parte de los primeros 3 siglos, simbolizando la muerte y entierro del Señor Jesús, así como su resurrección y nueva vida. También simbolizando la muerte de pecado y el nacimiento de un nuevo hombre o muerte a una vida de rectitud. Esto se ve en Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4 y Colosenses capítulo 2 versículo 12. Los únicos prerequisitos para calificar a esta ordenanza eran una fe sincera en el Señor y un arrepentimiento sincero de todos los pecados cometidos. Tan pronto como el candidato manifestara estar listo, se lo admitía en la iglesia mediante el bautismo. Esto se ve en Hechos capítulo 2 versículo 41, capítulo 8 versículo 12 y versículos del 35 al 40. Sin embargo, en poco tiempo, la sencillez de esta ordenanza fue corrompida con adiciones inútiles. En el siglo II, el neófito, por haber nacido de nuevo mediante el bautismo, se les administraba leche y miel como símbolo de su infancia en la fe. Es más, ya que mediante el bautismo se habían liberado de la esclavitud del pecado y del diablo,
convirtiéndose en hombres de Dios libres, ciertas costumbres romanas de manumisión, o sea, liberación de un esclavo, se incorporaron al bautismo. Otra, mediante el bautismo se suponía que el neófito se convertía en soldado de Dios, por lo tanto, le hacían jurar obediencia a su comandante. Un siglo después, ya le habían añadido más accesorios al bautismo. Se creía que las personas viciosas hospedaban cierto espíritu maligno, el cual los impulsaba a pecar. Por lo cual, antes del bautismo, venía un exorcista que, mediante una fórmula solemne y amenazadora, declaraba al candidato libre de las ataduras de Satanás y lo declaraba siervo de Cristo. Luego del bautismo, el neófito retornaba a su hogar decorado con una corona y una túnica blanca. Lo primero indicaba su victoria sobre el mundo y sus apegos. Lo segundo, su inocencia adquirida. Esto está en Mosheim's Institute, volumen 1, siglo III, parte 2, capítulo 4, página 190. En los tiempos de los apóstoles, el bautismo era administrado tan pronto como la persona profesaba fe y arrepentimiento. Pero en los siglos II y III, este era administrado solamente 2 veces al año a aquellos candidatos que pasaran una larga preparación y prueba. De acuerdo con Schlegel, la llamada Constitución Apostólica imponía un curso de 3 años de preparación, con tan solo algunas excepciones. La misma fuente, la página 189. En el siglo IV, en algunos lugares, se estableció la costumbre de acompañar la ceremonia con velas encendidas, sal en la boca del candidato, emblema de pureza y sabiduría, y una doble unción le era administrada, antes y después del bautismo. Esto está también en Mosheim's Institute, volumen 1, libro 2, siglo IV, parte 2, capítulo 4, página 281. Se empezaron a ver cambios en la estructura del bautismo al inicio del siglo III. Hasta entonces se llevaba a cabo por inmersión de todo el cuerpo en el agua. Pero durante la primera mitad de este siglo, Cipriano, obispo de Cartago, debido a una controversia con respecto al rebautizo de aquellos que en tiempos de persecución sistemática habían negado la fe, decidió que aquellos que carecían de salud suficiente como para ser sumergidos recibieran un rociamiento con agua, y eso bastaba. Eso está en la epístola de Cipriano, la carta 75. Véase también Eusebio, libro sexto, capítulo 53. Prácticamente acuerdan las autoridades que la aspersión como forma de bautismo surgió en el periodo que estamos considerando. De ahí uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que esta variación de la ordenanza del bautismo no haya sido autorizada antes por el mismo Señor o los apóstoles? ¿No había enfermos en sus tiempos? ¿Puede la conveniencia circunstancial saltearse o modificar un mandato u ordenanza divina? Los hechos muestran que no. Esta modificación desautorizada en el siglo III continuó hasta el presente, siendo que en muchos credos cristianos es regla general bautizar por aspersión o vertido. Esto destruye el símbolo sagrado de ser purificados con Cristo en su muerte y renacer en su resurrección gloriosa como una nueva criatura, muerte, sepultura del pecado y nacimiento en rectitud. El bautismo mal aplicado. Al mismo tiempo que el bautismo sufrió estas alteraciones, se empezó a administrar a infantes, cosa que tampoco tiene respaldo en las doctrinas y prácticas detalladas en el Nuevo Testamento. No hay una verdad más subrayada por los apóstoles
que el bautismo es para la remisión de pecados, precedida por la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento. Considerando que los infantes son incapaces de cometer pecado o ejercer la fe o el arrepentimiento por fuerza, no califican para el bautismo. Fe y bautismo están estrechamente relacionados en el Nuevo Testamento. El bautismo se administraba al principio solo a los adultos, ya que se acostumbraba a concebir el bautismo y la fe como estrechamente vinculados. Tenemos todas las razones para no derivar el bautismo infantil de una institución apostólica y el reconocimiento posterior de éste como una tradición apostólica sirve para confirmar esta hipótesis. Ireneo, que nació en el 130 después de Cristo, es el primer maestro de la Iglesia en quien encontramos alguna alusión al bautismo infantil. Esto es Dr. Neander. Está la referencia en la última diapositiva. Cristo no enseñó el bautismo de infantes y tampoco puede probarse que los apóstoles lo hicieran, ni siquiera cuando se menciona el bautismo de familias enteras. Esto lo podemos ver en Hechos 16:33, 1 Corintios 1, versículo 16. Por otro lado, la conclusión lógica de suponer que los infantes necesitan bautismo es forzosamente terrible. ¿Qué sucede con aquellos que mueren sin bautizarse? ¿Están perdidos? Como dice el cristianismo ortodoxo, ¿están perdidos para siempre? En el año 253 después de Cristo, un concilio de 60 obispos presididos por Cipriano, obispo de Cartago, trajo a consideración si los niños debían ser bautizados a los 2 o 3 días de nacidos o al 8º día, como los judíos lo hacían con la circuncisión. El concilio decidió que debería hacerse enseguida el bebé naciera o al día siguiente, ya que debemos rehuir estorbar a un niño de ser bautizado que, habiendo nacido recientemente, no ha pecado, excepto en que, habiendo nacido según la carne, en lo que respecta a Adán, quien se acerca más fácilmente por esto mismo a recibir el perdón de los pecados, es decir, que a él le son remitidos, no sus propios pecados, sino los pecados de otros. Esto lo vemos en la epístola 58 de Cipriano a Fidus en inglés. Algunos asumen que esto es evidencia que el bautismo de infantes siempre fue parte del cristianismo. A pesar de ser una evidente anacronía, lo que sí evidencia este registro de Cipriano es que aproximadamente un siglo y tanto después de la introducción del Evangelio, los hombres empezaron a cambiar y mal aplicar las doctrinas y ordenanzas del mismo. La falsa doctrina del pedobautismo es practicada por muchas denominaciones cristianas hoy en día. Los sacramentos de la Santa Cena. ¿Conmemoración o misa? Mateo escribió lo siguiente sobre su origen durante la última noche de Pascua del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto lo vemos en Mateo 26, versículos 26 al 28. Marcos registró lo siguiente: y mientras comían, Jesús tomó pan, y bendiciéndolo, lo partió y les dio, y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada. Esto lo vemos en Marcos, capítulo 14, versículo 22 al 24. Lucas lo siguiente:
Entonces tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después que hubo cenado, diciendo, esta copa es el nuevo convenio en mi sangre que por vosotros se derrama. Esto lo vemos en Lucas capítulo 22 versículos 19 al 20. Las frases este es mi cuerpo y esta es mi sangre son interpretadas literalmente por el catolicismo gracias a la idea de la transubstanciación, lo cual sugiere que la hostia y el vino se transforman literalmente en la carne y la sangre de Cristo. Esto lo vemos en Bruno Catholic Belief, página 72 al 76. Afortunadamente no solo tenemos estas expresiones figurativas dichas por el mismo Señor, sino un comentario muy aclarador del Señor sobre el propósito de la Santa Cena, citado anteriormente. Haced esto en memoria de mí. Y esta copa, el vino de la copa, es el nuevo convenio en mi sangre que por vosotros se derrama. Ambas citas son alusiones a un ritual simbólico donde parten pan, que representa el cuerpo de Cristo, y beben vino, que representa su sangre. Y esto hecho como Él lo instituyó, se hacía como memorial de su sacrificio expiatorio. Pablo a los Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 27. Este anunciáis es visiblemente una representación simbólica, una proclamación simbólica, en contexto de un memorial de su sacrificio a ser perpetuado hasta que el Señor regrese nuevamente, un memorial de un sacrificio efectuado solo una vez, el cual trajo la expiación de nuestros pecados. Supresión de la mitad de los sacramentos. Durante el siglo V surgió un error basado en el concepto de la real presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y el vino de la Santa Cena, resultando en la supresión de la mitad de los sacramentos, conocido como comunión en una especie. O sea que Cristo estaría enteramente presente en la persona que participara o del pan o del vino, ya que ningún mandamiento hay de nuestro Señor Jesucristo de que los laicos reciban la Sagrada Comunión bajo dos especies. Ella, la Iglesia, sostiene que esta doble recepción no fue exigida por la naturaleza ni por la institución de este santo sacramento. Por tanto, la Iglesia dejó a los fieles libres, por un tiempo, recibir bajo ambas especies o bajo una sola, o reguló este punto de disciplina como lo consideró apropiado, según las circunstancias presentes. Esto está en Bruno Catholic Belief, página 334. A partir del siglo V, bajo la dirección de la Iglesia de Roma, el sacramento fue administrado al laico, generalmente en una especie. De acuerdo a Bruno en Catholic Belief, página 334 y 335, la Iglesia administraba a los laicos y al clero los dos tipos hasta el siglo V. Pregunto, cuando Cristo instituyó la Santa Cena, ¿no sabía que Él podía estar presente solo en una especie? ¿Por qué instituyó dos tipos entonces?
este es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿No es la Santa Cena un memorial de su sacrificio en vez de una transubstanciación para la cual era necesario emplear pan y vino para hacerlo completo? La manera de administrar los sacramentos en los primeros siglos era bien simple. Mosheim describe la administración de la Santa Cena en el siglo I de la siguiente manera. Se leían las Santas Escrituras en estas asambleas públicas. Se exhortaba a los presentes, brevemente, sin mucha elocuencia, pero con mucho afecto y amor. Se oraba y seguido venían las oblaciones. Esto significa ofrendas y sacrificios a Dios. Oblaciones de pan y vino, apartados y consagrados por oraciones hechas por el obispo, a las cuales los presentes decían amén. Los diáconos distribuían la Santa Cena. Esto lo pueden ver en Mosheim's Institute, volumen 1, página 86. Sobre los sacramentos en el siglo II se ha escrito: cuando los cristianos celebraban la Santa Cena, principalmente los domingos, ellos consagraban una parte del pan y vino mediante ciertas oraciones pronunciadas por el presidente u obispo de la congregación. El vino era mezclado con agua y el pan era dividido en pedazos pequeños. Porciones de estos eran enviados a aquellos ausentes o enfermos, en testimonio de afecto fraternal hacia ellos. Hay abundante evidencia de que este santo ritual era tenido como crucial para la salvación del alma. Inclusive era administrado a los infantes. Esto también en Mosheim's Institute, volumen 2, página 137. En el siglo III todos creían que era absolutamente necesario para obtener la salvación y por lo tanto deseaban que los infantes participaran. Mosheim Institute, volumen 1, páginas 188 y 189. En el siglo IV se la administraba en los sepulcros de los mártires y funerales. Aquí surgen las misas en honor a los santos y por los muertos. El pan y el vino eran ahora elevados antes de ser repartidos para ser vistos por todos los presentes. Poco después surgió la adoración de los símbolos. Ni los catecúmenos, ni los penitentes, ni aquellos que supuestamente estaban bajo la influencia de malos espíritus, les era permitido participar de esta sagrada ordenanza. Tampoco los sagrados discursantes en sus disertaciones públicas se aventuraban a hablar abiertamente de la verdadera naturaleza de dicha doctrina, dicha ordenanza. También Mosheim's Institute, volumen 1, página 281. En el siglo V se estableció la comunión en una sola especie. Esto lo vemos en Catholic Belief, Bruno, páginas 334 y 335. Y el ágape o banquete de amor en conexión con la Santa Cena se abolió debido al gradual y continuo descenso de piedad. Estos banquetes o fiestas eran ocasión de pecado para muchos. Mosheim Institute, volumen 1, página 351 y la nota 4. En el siglo VI, Gregorio el Grande estableció una nueva y pomposa norma para administrar la Santa Cena, conocido como el Canon de la Misa, el cual muchas iglesias latinas tardaron bastante en adoptar. También se ve en Mosheim Institute, volumen 1, página 413. Notoria es la gradual multiplicación de formas y ceremonias con el paso del tiempo, alejándose de la simplicidad original de la Iglesia y sus procedimientos en tiempos de los apóstoles. La misa. Precisamente cómo y cuándo la idea de misa o sacrificio tomó la forma y práctica que hoy tiene en la Iglesia Católica es difícil de determinar. Sin embargo, hay que notar que no tiene sustento en las Escrituras. Diera la impresión que es principalmente producto del concepto de la real presencia de la carne y la sangre de Cristo en los sacramentos o transubstanciación sobre la mística presencia
lo cual da como resultado un sacrificio renovado o recursivo. Esta paulatina mutación del memorial central del cristianismo sutilmente quitó el reproche pagano de carecer de sacrificios, altares o víctimas de sobre sus espaldas. Sin embargo, Pablo argumenta en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, que Cristo, el gran sumo sacerdote, con su sacrificio superior que los efectuados bajo la ley de Moisés, ya había venido y vuelto al cielo para interceder ante Dios por los hombres, siendo Él el gran sacrificio al cual la ley de Moisés apuntaba. Y no para ofrecerse muchas veces, como era el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se ha presentado una sola vez y para siempre, para anular el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre. Se ha sentado a la diestra de Dios, pues donde hay remisión de pecados e iniquidades, no hay más ofrenda por el pecado. Esto se ve en Hebreos capítulo 9, versículos 25 y 26, capítulo 10, versículos 10, 12 y 18. A pesar de estos argumentos de Pablo, siglos después, una iglesia ya apóstata, en vez de un memorial de aquel gran sacrificio, la Santa Cena, crea y oficia un sacrificio diario con un altar, víctima y místico, haciendo del completo sacrificio del Hijo de Dios, que desde entonces se sienta a la diestra de Dios, un sacrificio recursivo vuelto a realizar cada vez que un sacerdote oficiaba en la misa, en cualquiera de los altares de la Iglesia romana, siempre de forma mística. Sobre esto, la siguiente cita lo expone claramente y dice: el santo sacrificio de la misa no difiere en su esencia del sacrificio ofrecido en el Calvario, ya que la víctima es exactamente la misma y el mismo oferente, Jesús. Los dos sacrificios son esencialmente el mismo, solamente difieren entre sí en no esenciales, esto es, en la forma. Uno fue ofrecido por Cristo personalmente, el otro es ofrecido por Él, mediante sus ministros. El mismo es real sufrimiento, el primero con real sufrimiento, real derramamiento de sangre y real muerte de la víctima. El postrero con sufrimiento místico, con derramamiento místico de sangre y con muerte mística de la misma víctima. Por otro lado, el sacerdote al momento de la consagración no dice: este es el cuerpo de Cristo, pero actuando en la persona de Cristo dice: este es mi cuerpo. Esto lo encontramos en Bruno Catholic Belief, página 76. Una ofrenda con víctima, altar, sacerdote vestido a lo barroco, incienso, largas velas encendidas, humo y toda la parafernalia de un ritual religioso judío o pagano. Ni hablar de la misa mayor, cuya parafernalia y actos simbólicos eclipsa cualquier performance religiosa en el mundo. 35 sacerdotes y asistentes equipados de mucha vestimenta, avances, retrocesos, quema de incienso y docenas de genuflexiones y persignaciones, lectura de fragmentos de las escrituras, canto de coros, reverencia, elevación de la hostia y del cáliz para que la gente adore, y incienso y aspersión de agua a la imagen de la Virgen. Todo esto en torno al relato del sacrificio del Señor. Pero ¿con qué necesidad si el Señor mismo instituyó la Santa Cena con tanta sencillez? Volviendo a las escrituras citadas al comienzo,
El tiempo vendrá en que los miembros de la Iglesia no soportarán la sana doctrina, se volverán a las fábulas. Es aún más seria la profecía de Isaías que citamos al inicio. Han transgredido las leyes, cambiado las ordenanzas y, por lo tanto, roto el convenio sempiterno. ¿No ha la Iglesia romana transgredido las leyes y cambiado las ordenanzas y, por lo tanto, quebrantado el convenio sempiterno? Algunos querrán desviar semejante reproche, indicando que Isaías se refería a la ley de Moisés. Recordemos las palabras de Pablo en la epístola a los Gálatas cuando enseñó que la ley mosaica fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto es Gálatas capítulo 3 versículo 24. Y en la epístola a los Hebreos aclara que y el Dios de paz que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo por la sangre del convenio sempiterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Esto es Hebreos 13, versículos 20 al 21. Determinando inequívocamente que la sangre del convenio es la sangre de Cristo derramada en Getsemaní y en la cruz, no la de un sacrificio animal en el contexto del Antiguo Testamento. Por lo tanto, yo proclamo que el quebrantamiento del convenio sempiterno al que Isaías se refiere es el Evangelio de Jesucristo, y que dicho crimen, el peor de todos, trajo la división y confusión religiosa prevalente en el mundo cristiano moderno. Y acá están las referencias que cité durante el discurso, y también tengo que hacer una fe de ratas porque estoy seguro que se me colaron algunos errores gramaticales, lo siento mucho, pero alguna cosa chiquita nomás. Muchas gracias y nos vemos en el próximo discurso.